Hola, soy Johan Alexis Velázquez López del Instituto Tecnológico Latinoamericano. Estoy en Ingeniería Industrial, segundo cuatrimestre, y estoy en la materia Ecología y Desarrollo Sustentable. Y está dirigida por el profesor John Jairo Reynel Moreno. Y en esta presentación voy a hablar acerca de nuevos temas que se han impartido durante las clases de ecología, y voy a retomar y dar un repaso acerca de los temas ya vistos. Bueno, el primer tema que vimos hace unas cuantas semanas fue el principio de precaución, que el principio precautorio son medidas de protección. Se realizan con el objetivo de evitar el riesgo de infligir daño ya sea a la salud pública o al medio ambiente. ¿Cómo cambiar una empresa? Bueno, recordamos que para cambiar una empresa podemos utilizar el ciclo PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Ok. Otro tema que vimos fue la globalización de la producción limpia. La producción limpia se refiere a estrategias preventivas para los procesos productivos, los productos y los servicios. Con todo esto se llega a reducir los riesgos en el ambiente y en la salud pública, pero prácticamente lo que se busca aquí es evitar ese tipo de problemas, ese tipo de riesgos, y no prevenirlos, sino evitarlos desde un inicio, creando una producción estratégica, podría decirse, para evitar riesgos a largo plazo o a corto. Instrumentos actuales para el cambio y sus limitaciones. Bueno, en primero que nada, ¿cómo generamos un cambio dentro de una empresa? Pues prácticamente conlleva muchas cosas, pero una de ellas es cambiar la estructura o la organización. Tenemos que generar ciertas estrategias para poder realizar un cambio. Si nosotros no empezamos a generar estrategias dirigidas a nuestros objetivos, principalmente nosotros nos enfocamos en la sustentabilidad. Generamos estrategias para poder beneficiar al medio ambiente y a la salud pública, pero sin dejar de lado la empresa, claramente. Bueno, ecobrújula. La ecobrújula es un instrumento que se basa en prevenir. ¿En prevenir qué? En prevenir el daño al ambiente mediante la producción de los productos. Bueno, esto es un instrumento que se basa más en el daño que hacen los productos al medio ambiente y a la salud. Entonces, desde ahí partimos que los productos también hacen daño, no solamente sus procesos, sino los productos también hacen daño ya a largo plazo, como el plástico. El plástico, desde que se empieza a producir, hace daño, y desde que se deja de utilizar también hace daño. Entonces son diferentes cosas. A eso me refiero con ecobrújula. Bueno, la energía y los materiales. La energía y materia pues se unen para generar productos. Prácticamente estos dos, como ya lo había platicado, generan productos como las sillas, la madera, las sillas y la madera. Eso es lo que prácticamente es lo que pasa se convierte la materia en productos. Bueno, ahora seguimos con el siguiente tema, que es riesgos ambientales. Ok, bueno, el riesgo ambiental es cualquier situación o probabilidad de dañar el medio ambiente. Hablamos ya sea de catástrofes, ya sean naturales o actividades generadas por el hombre. Se genera un cierto daño a la salud, a la salud pública o al medio ambiente. Bueno, al poder ver los videos que el profesor
nos dio como apoyo, puede notar que hay tres tipos, bueno, los evaluadores de riesgo, hay tres puntos importantes a tomar. Entonces, bueno, el primero es crear una metodología para evaluar los impactos ambientales. ¿A qué se refieren con esto? Es como evaluar o crear una estrategia para poder lograrlo. Ahora, el segundo es crear escenarios para proyectar lo que pasará con los materiales dañinos y saber prácticamente si la estrategia o la metodología va a funcionar. Porque no podemos terminar de hacer nuestra estrategia y luego implementarla. Bueno, ese sería el segundo paso. El tercer paso sería en donde intervenimos, donde nosotros empezamos a actuar, empezamos a implementar nuestra estrategia para prevenir todos esos riesgos ambientales. Ok, bueno, ahora hablaremos acerca de los principales riesgos ambientales. Por ejemplo, los principales riesgos ambientales son la falta de acceso al agua segura, el saneamiento básico, la contaminación del aire, del suelo, la presencia de insectos y otros animales, que por cierto, los insectos pueden causar enfermedades y también otros animales, ya que prácticamente a través de la sangre te transmiten ese tipo de enfermedades. La radiación, ya sean ionizantes o no ionizantes, la presencia de metales como plomo, mercurio, entre otros, que prácticamente todo esto es muy dañino para la salud de las personas, tuya, mía, de quien sea. Bueno, tipo de exposiciones a los que puede que haya riesgos a la hora de salir a ciertos lugares. El primero son las exposiciones crónicas. Estas exposiciones se basan en normalmente un año de exposición o más. Normalmente si te expones a ciertos materiales, ya sean componentes físicos, químicos, biológicos o cualquier tipo de cosa así, más de un año, pues te va a generar cambios en tu ADN o diferentes tipos de problemas o enfermedades. Bueno, otra exposición son las subcrónicas. Este es una exposición del 10% de la vida. Podría decirse que tú te puedes exponer normalmente a 90 días estando en una exposición a una sustancia que le hace daño a tu cuerpo, lo que sea, cualquier cosa, ¿ok? Luego están las exposiciones agudas, que estas son las más cortas, que prácticamente ocurren aproximadamente, es una exposición de 24 horas en adelante. Una exposición de 24 horas, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, como lo quieran decir. Es una exposición más o menos así. Son exposiciones más cortas, pero igualmente dañan al cuerpo. Igual que las otras tipos de exposiciones, todas dañan al cuerpo, pero de diferente manera. Depende a qué te estés exponiendo, a qué materiales, a qué componentes, a qué te estés exponiendo, ¿ok? Es a lo que me refiero. Bueno, ahora voy a hablar de un problema que ha estado sucediendo en el mundo. ¿A qué me refiero? Voy a hablar acerca del deshielo de los polos. Ok, bueno, el deshielo de los polos podremos decir que es en el Ártico y en la Antártida. Es un hecho que el cambio climático, causado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, ha afectado a muchos ecosistemas. Ya sea, por ejemplo, ¿a qué gases me refiero? Me refiero a gases como un auto. A eso me refiero. Esos gases
se van prácticamente, hacen que cambie el clima, o sea, cambia todo. Eso hace mucho daño a largo plazo, y más cuando se generan muchos autos, muchos gases. Por eso es que se crean medidas como los autos eléctricos, que son menos dañinos para el clima. Bueno, el deshielo de los polos se ha acelerado bastante y se han hecho investigaciones de que la temperatura del océano ha aumentado. En vez de disminuir, ha aumentado, o en vez de que se quede en la temperatura normal, sigue aumentando. Esto generará que prácticamente con el tiempo se siga derritiendo los hielos y sigan pasando catástrofes. Incluso va a aumentar el nivel del agua y van a pasar muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, en 2014 se registró que fue el más cálido desde 1980. Por otra parte, en 1991 y 2011, la capa de hielo de los lagos se redujo a un 22% como consecuencia del cambio climático. Prácticamente la naturaleza está hecha de alguna manera que así debe estar. Todo está estable porque la naturaleza es así. Todo tiene un cierto equilibrio. Si nosotros seguimos moviendo ese equilibrio, vamos a ocasionar destrucción, incluso a nosotros mismos. Bueno, desastres ambientales. Ahora vamos a hablar de un desastre ambiental que fue el de Chernóbil, que sucedió el 25 de abril de 1986. Bueno, no sucedió ese día, pero sucedió en la madrugada del 26 de abril, que prácticamente fue problema de un reactor. Fue el reactor número 4 de la planta de energía nuclear. Se llama Vladimir Ilich Lenin. Explotó y alcanzó miles de metros de altura en el cielo, y con 30 kilómetros a la redonda. Prácticamente alcanza a quien sea a la redonda, o sea, 30 kilómetros es demasiado. Para una explosión es muy grande. Todo esto generó problemas, enfermedades, y las personas que estuvieran en contacto con ese lugar podrían generar cáncer. Llevan el riesgo de generar cáncer. Incluso hoy en día, las personas que llegan a ir o llegan a estar presentes en ciertos lugares donde hay una gran concentración de radiación pueden conllevar a desarrollar cáncer o tumores. Incluso se generan tumores y otros tipos de enfermedades que a la larga son mortales. Mucha gente piensa que no es real, pero lo es. Todo esto provocó muchas muertes y padecimientos. A lo mejor provocó muertes a corto plazo y a largo plazo. Con todo esto podemos concluir que la importancia de cuidar al medio ambiente es muy importante. Prácticamente con eso podemos evitar muertes, catástrofes, y nosotros vivimos aquí, vivimos en la tierra, estamos en la naturaleza, utilizamos árboles, utilizamos plantas, utilizamos tierra, roca, todo eso lo estamos destruyendo. Si nosotros mismos destruimos la naturaleza, nos destruimos a nosotros mismos. Hay que asegurarnos de nuestro bienestar. Yo lo sé. Hay que asegurarnos de eso, de estar bien, de estar sanos, de todo eso. Pero va a haber un punto donde ya no va a haber retorno. No va a haber retorno y no vamos a poder regresar a lo que era antes. De por sí, estos últimos años, a partir del siglo XX en adelante, se ha destruido más la naturaleza y el cambio climático como no tienen idea. Tan siquiera en esos años, dejen los años atrás. Los años atrás no importan tanto, no se hizo tanto daño como hoy en día. Con eso podemos concluir el tema. Muchas gracias por verme.